Para que podamos tenerlo presente en Primera de Pedro. Ya esta mañana hemos estado tratando el libro de Primera de Pedro y como veis parece que el Espíritu Santo de alguna forma quiere que insistamos con este pasaje, con este libro. Así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Son 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bienaventurado, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijaros, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable y reservada en los cielos para vosotros. Estos 2 versículos y ya damos paso a Esther Rodríguez para que nos transmita el mensaje. Gracias a vos por venir. Muchas gracias. Como llevo tiempo sin venir, está amable hoy. Normalmente siempre me riñe y me dice el tiempo, pero como le he dejado y le he castigado con el látigo de mi indiferencia, ha decidido que me va a tratar bien. Bueno, me alegro de veros. He venido en petitas reuniones y estuve en el retiro de iglesia, pero sí que es verdad que normalmente pues he pasado todo el verano sin estar con vosotros y os echo de menos, así que me alegro mucho de veros, de estar aquí y de poder compartir esta tarde con la palabra de Dios y con cada uno de los que estamos aquí y tratando de abstraernos de todo lo que nos rodea y poder pues pensar en la palabra de Dios y en lo que tiene preparado para nosotros. Así que bueno, esta primera epístola de Pedro nos está hablando precisamente pues de muchas cosas importantes, pero también al empezar los 2 versículos anteriores, 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, normalmente nos ocurren ciertas cosas. Y una de esas cosas que nos ocurre es que vemos los textos, algunos son, digamos, más densos, algunos son difíciles, sobre todo el Antiguo Testamento, y luego tenemos lo que yo llamo los textos poéticos, que Pablo, que es para mí la pluma más ágil del Nuevo Testamento, pues evidentemente nos expresa grandes y profundas enseñanzas que uno tiene que volver y leerlas porque no puede de una sola lectura entrar en la profundidad, ¿no? Pedro es más práctico, pero yo creo que si vemos esto en la, diríamos, proporción de lo que es la poesía, nos daremos cuenta de que nos quedamos casi sin nada. Porque en realidad todo lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en su primera carta, en la epístola, en las que nos quiere explicar muchas de las cosas que él ha vivido y que está escribiendo precisamente a las iglesias que él conocía muy bien. Estas iglesias eran precisamente no las iglesias populosas o las iglesias grandes ahora en Jerusalén, como cuando él predicó el primer sermón. Cuando él predicó el primer sermón, le escuchó mucha gente, porque dice la Escritura que se convirtieron varios miles. Cuando predicó el segundo también. Y además, en la lengua de cada uno y el despertar del Espíritu de Dios, por tanto, la iglesia en Jerusalén creció en gran manera. Pero esa iglesia cometió el error que cometemos casi todos, se acomodó, ya estaba bien en Jerusalén, tenía los mejores profesores, los mejores predicadores, tenía seguramente el coro más grande, todo funcionaba muy bien y se olvidaron que el Señor había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
y hasta lo último de la tierra, en Samaria, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que debían seguir progresando, que estaban allí, pero que tenían que preocuparse de los demás. Dios dio una carga a Pedro para los gentiles, la dio a Pablo, y la iglesia empezó a crecer. Pero los que habían creído, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, eran de un mismo corazón y disfrutaban de las bendiciones de Dios. Pero se olvidaron que había que llegar hasta lo último de la tierra. Y Dios, en su misericordia para los que no creen, permitió que su iglesia sufriera tremendamente. Porque aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Qué significa los expatriados? Los que no tenían patria, los que no tenían derechos. Esto lo entenderá algún hermano o hermana que hayáis venido de fuera y que evidentemente hayáis estado tiempo sin papeles o todavía no los tengáis. El día que tenéis papeles es un día grande. Nosotros los españoles solo tenemos que ir y arreglar el pasaporte o arreglar el carnet de identidad y es un derecho adquirido. Pero cuando uno, en cierta manera, tiene un permiso de residencia o tiene que tener una nacionalidad y no se la dan, pues realmente no tiene nada, no tiene derechos, no tiene absolutamente nada. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que esos que no tenían derechos, esos que habían huido porque habían sido fieles al Señor, que ante las arenas del circo, los leones y todas las presiones que tenían, dijeron nosotros queremos seguir a Cristo, muchos de ellos perdieron sus familias cercanas en las arenas del circo y les vieron morir. Pero es que además perdieron todas sus pertenencias, tuvieron que huir y se reunían en pequeñas comunidades a lo largo del Imperio Romano. Ahora, a pesar de ello, dice Pedro, somos elegidos. Es cierto que para el mundo sois los pobres, los que no tenéis nada y los que además en cierta manera lo habéis perdido todo, pero somos elegidos, no elegidos de condición, sino elegidos por estar en el buen lugar. Y según nos dice aquí Pedro, elegidos según la presciencia de Dios, que esta palabra que suena muy rara, tenéis que buscar el nuevo diccionario de la Real Academia, que por cierto, como es el último en papel, lo quiero comprar cuando baje un poco de precio, para ver lo que significa presciencia. Presciencia significa muchas cosas, pero sencillamente decir, porque Dios ya lo sabe. O sea, la elección no viene porque Dios condicionó que yo iba a tener más suerte que otro, no. Es que Él sabía que yo iba a aceptar y elegir lo que Él hizo por mí, morir en la cruz. Y entonces, en su preexistencia, esto que quiere decir que Él lo sabe todo, ya hemos sido elegidos. ¿Pero para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que yo quiero empezar esta tarde deseando que la paz y la gracia de Dios no sea sumada, sino que sea multiplicada en medio de nuestras casas, nuestros hogares y esta iglesia de Gallolá que tanto amo y siento como si fuera mía. No podemos vivir con la gracia de Dios como si no valiera nada. No podemos vivir como si la paz no fuera importante. Hermanos, la gracia significa Dios pensando en ti y en mí en términos de lo que necesitas en lugar de lo que mereces. Y por eso la gracia de Dios se manifestó en la cruz muriendo a favor de nosotros. Necesitábamos perdón de nuestros pecados. Estábamos muertos y Él pagó el precio. Por tanto, la gracia de Dios tuvo un precio muy alto. Y esa gracia de Dios nos llevó a tener paz con Dios. Y al obtener la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, probablemente si hemos obrado como Dios quiere, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestros hogares y en nuestra iglesia, el mundo sabrá y conocerá que hay un Dios. Por tanto, dice Pedro, yo que quiero, no que os conforméis, no que digáis que bien, sino que la gracia y la paz sean multiplicadas en vuestras vidas. Y ahora viene el texto que vamos a tratar esta tarde. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La primera cosa que nos dice Pedro es que aunque estéis
expatriados, aunque la mayoría de vosotros no tengáis ni para llegar al fin del día. Si leéis Santiago se nos dice que trabajaban todo el día por el jornal y al final no les pagaban. Y muchos de los dueños se decía que eran cristianos y no podían casi vivir, capítulo 5. Sin embargo, Dios está con vosotros. Y la primera cosa que quiero que en esta tarde que hagamos es que bendigamos a Dios. Le bendigamos de corazón. ¿Y sabéis lo que significa bendecir? Hablar bien de Él. Porque llega un momento que nos hemos convertido en un pueblo occidental que no valoramos la generosidad de nuestro Dios. No valoramos lo que Él ha hecho. Y lo que quiere Pedro, que a pesar de la situación que están viviendo, a pesar de haberlo perdido todo, tengan una sonrisa diáfana. Porque aunque no tengan y lo hayan perdido todo, se han quedado con la mejor parte. ¿Por qué? Porque hablar de la bondad de Dios en esta tarde es importante. Y mañana, y pasado, y todos los días de nuestra vida. Porque si no fuera por su bondad, tú y yo no estaríamos aquí. Y no tendríamos un mensaje que compartir. Y ante un mundo que le da la culpa a Dios de todo, y que además le culpa de todas las grandes cosas, pero evidentemente no quiere saber nada de Él, nosotros a veces bajamos la cabeza. Pues no, mi Dios se merece que yo le bendiga. Y merece que yo, sea cual sea mi situación en la que me encuentre, le bendiga. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que no queremos es hablar mal de nuestro Dios. Y cuando nosotros no valoramos la fidelidad de Dios, estamos hablando mal de nuestro Dios. La expresión Dios y Padre del Señor Jesucristo era común en los cristianos de la época. Era una manera de decir, ¿por qué bendecimos a Dios? Porque es el Padre, porque Él es el que está en los cielos. Pero además nos envió de una manera virtual a nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros le podemos bendecir porque evidentemente no solo nos creó, no solo nos puso en el paraíso y cuando le dejamos de lado y pecamos y quisimos rebelarnos, nos amó y pagó el precio de nuestra redención, sino que Él envió a su Hijo. Este es el mensaje central del Evangelio, pero lo hizo por su grande misericordia. No porque la humanidad lo necesitara, no porque Dios dependa del planeta Tierra, no porque nosotros seamos el ombligo del mundo, aunque lo pensamos. No, por su grande misericordia. Porque el hecho de habernos creado con sus propias manos y poner en nosotros el aliento de vida, el espíritu de Él, le comprometió con nosotros. ¿Y por qué Él está comprometido con su creación? Está comprometido con su creación a la cual ama más que a sí mismo. Y nosotros como creyentes podemos entender este concepto, que es según su gran misericordia que hoy estamos aquí. Y es según su gran misericordia que Él pudo hacer un milagro. Y el milagro fue que nos hizo renacer. Renacer. Y como digo, es un verbo muy inusual. No se emplea fácilmente en el griego clásico. Ni siquiera se emplea en la Septuaginta, que es, ya sabéis, la versión de los 70, que era diríamos, una versión más coloquial. En el Nuevo Testamento solo se halla en la carta de Pedro, aquí y en el versículo 23. Así que Pedro, que no era como Pablo posiblemente, pues decirlo en una pluma muy ágil, era más bien práctico, busca una palabra que no la había oído nunca, para que se nos quedara en la mente, para que el que lo leyera y entendiera que el amor de Dios fue mucho más allá de simplemente perdonarnos, simplemente darnos la capacidad de tener una herencia, sino tener una relación con Él, poder renacer y tener una nueva vida. Algunas personas cuando han, en cierta manera, cometido un delito o un error bastante importante, algunos, sinceramente, otros evidentemente lo hacen políticamente, se arrepienten y dicen ojalá nunca hubiera pasado y tuviera una nueva vida. Pues eso ha ocurrido con nosotros. Realmente eso ha ocurrido con nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy estamos aquí no porque seamos buenos ni porque seamos mejores que los demás, sino porque el gran amor de Dios hizo posible que un día tú y yo escucháramos el mensaje del Evangelio y no lo rechazáramos, sino que lo adoptáramos y lo tuviéramos con nosotros. Por eso nosotros hemos pasado a ser
separados de Dios a hijos de Dios, a poder heredar, ser coherederos con Cristo, el Hijo perfecto y amado de Dios. La realidad es que nos pasa como al maestro Nicodemo, cuando fue y dijo, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y dice, pues fácil, tienes que nacer. Y él lo dice de la manera más simple. A ver, ¿cómo puedo yo, que tengo 40 años, volver al vientre de mi madre y crecer? Porque es un concepto inusual. Bueno, pues Dios hizo que naciéramos 2 veces. Y para los que tenemos edad esto es muy bueno. A mí no me quita muchos años, pero a algunos sí. Y en vez de decir lo que decía Lola Flores, que ya tenía los años que quería, porque el día que salía de su casa se ponía los que quería, nosotros podemos decir, es que yo tengo 20 años. Si tienes 40 y te convertiste con 20, tienes 20 años de la nueva vida, ¿no? O sea, nosotros hemos nacido de nuevo. Esa es la realidad. Si no tenemos esa fecha, nosotros como siempre hacemos cosas de estas interesantes, resulta que ahora al cumpleaños feliz le hemos añadido una estrofa, no sé si la cantáis aquí, porque aquí cantáis, y cumpleaños feliz, si has nacido 2 veces, doblemente feliz. Entonces, muy sencillo, pero es que es tan, digamos, tan sencillo, que los grandes músicos dirían qué tontería, y a la vez tan profundo. Si has nacido 2 veces, doblemente feliz. Yo diría, no, si has nacido 2 veces, de verdad feliz. Porque lo otro es algo normal, pero el concepto de renacer es que tenemos una herencia porque hemos pasado a ser hijos de Dios. Y si hemos nacido, no podemos desnacer. Esto es muy importante. Podemos usar mal nuestra vida. Podemos vivir mal. Dios, evidentemente, trabajará en nuestras vidas y pagaremos el precio. Algunos dicen que son cristianos y no han nacido de nuevo, porque viven como si no lo fueran y ahí entonces los ponemos en cuarentena. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el renacer nos da ya la categoría de hijos. Yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero sin ir más lejos, hace 11 años yo no tenía ningún sobrino. De pronto empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque nacieron. Claro que proyectaba todo el mundo tener mis hermanas hijos, pero no existían. Ni siquiera cuando traían aquellas ecografías que decían, mira qué guapo y qué guapa, da igual. Tú les puedes poner una foto, les puedes poner el nombre, no existen. Existen el día que nacen, que llegan a este mundo y lloran, aunque sea 4 horas. El nacer implica vida. El nacer implica realidad. El nacer implica documentos. El nacer implica padre y madre. Y el nacer implica que somos hijos de Dios. Y por eso dice Pedro, no es que nos amó en su grande misericordia, no, es que nos hizo renacer. Nacer a una nueva vida. Nos hizo renacer y además a una esperanza viva. Hermanos, ¿cuántos darían lo que tú y yo tenemos? La mayoría no se lo plantean y además la tristeza es que la mayoría lo anhela, lo pide, gasta montones de dinero para pensar que pueden alargar la vida. Incluso ahora todos los estudios para crear una vida que no se termine jamás. Pueden gastar el dinero que quieran, pero ya os lo digo yo, que la vida y la muerte pertenecen a Dios. Así que tranquilos. Pero es que tú y yo tenemos una esperanza viva. ¿Qué significa? Que no va a acabar nunca. Que mi esperanza no es la esperanza de que ahora vivimos más años, de que ahora hay más, por decirlo de alguna manera, posibilidades de vivir mejor los años que nos queda. Que antes cuando decías que tenías 60 años eras mayor y ahora te dicen, tiene 100 años, pues es joven. Aunque riáis. O sea, es joven. Hoy en día 80 años es ser joven, por la esperanza de vida y porque llegamos con otras capacidades. Pero eso es una esperanza limitada. Pero a la nueva vida se renace y se tiene la naturaleza de Dios, que es eterna. Se tiene todos los privilegios de Dios, que son eternos. Por tanto, toda esperanza humana en nuestros días no se centra en Dios. Y sin embargo, es lo que están buscando. Pero cualquier propósito, cualquier proyecto
aún los hombres más importantes o mujeres más importantes de nuestro mundo, aún a los que se le llora o a los que cuando se mueren dicen se lo merecían, terminan en el mismo cementerio, con una lápida más grande o una más pequeña, porque la vida termina. Y cuando termina la vida aquí, hay una vida allí, a la que tú y yo tenemos una esperanza viva. Esto es lo importante. Y por eso dice Pedro, aunque estéis expatriados, aunque no tengáis nada, aunque estéis sufriendo, aunque tengáis muchas necesidades, bendecid a Dios. No olvidéis de dónde venís, no olvidéis lo que tenéis y bendecirle porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y además probada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es que tenemos el mejor líder que haya habido jamás, no es que tenemos la persona humana intachable, no es que tenemos el que proclamó las grandes verdades de los cielos, que hizo los más maravillosos milagros, no, es que tenemos a alguien que no tenemos que ir a buscarle a la tumba. Y eso no hay otro en el mundo. Todos los demás líderes tienen sus tumbas, sus mausoleos, sus adoradores, pero el nuestro no está allí, ha vencido la muerte. Y esa es la garantía que tenemos en esta tarde de que lo que estamos diciendo es verdad. Por tanto, lo que sí creo que es importante es que Pedro, cuando está escribiendo esto, no sé si se parecía mucho a mí, pero como es un poco impetuoso, yo creo que se paró. Y se acordó aquel día, donde ellos estaban hechos puré. Había muerto el maestro, les había dejado, no tenían esperanza, les perseguían por todas partes y había muerto. Sí que les dijo que volvería a buscarlos, pero se había ido. Sí que había dicho que había resucitado y en un sentido habían visto los lienzos, pero se había ido. Y ese día cerraron las puertas por miedo y alguien se puso en medio de ellos y les dijo, no temáis, yo soy, he resucitado. Y dentro de lo que llamaríamos en cierta manera el estupor y el decir, oye, lo estamos soñando, de los que estaban allí en aquel aposento, lo vieron con sus propios ojos. Y supieron que el Señor Jesús había resucitado. Se lo contaron a Tomás y Tomás dijo, eso es imposible. Que me enseñe las manos, que me enseñe los pies. Y el Señor dice, pues otro viajecito. Me faltaba uno. Mira las manos, mira los pies. Y Tomás cae y dice, Señor, perdóname por mi incredulidad. Hermanos, es difícil creer, y sobre todo a los que no son creyentes, a quizás personas que nos visitan esta tarde, que lo que decimos es verdad, porque es algo tremendamente sobrenatural, pero es que el Evangelio es sobrenatural, porque viene de un Dios que hace la redención de una manera superlativa. Por tanto, la realidad es esta. Ese día Pedro lo vio con sus propios ojos y sigue aquí tranquilamente diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y tú y yo no lo hemos visto, pero lo hemos visto con los ojos de la fe. Y sabemos que eso es una realidad y la palabra de Dios nos lo enseña. Por tanto, sí, somos los bendecidos, los bienaventurados. Tengamos más o tengamos menos, porque Él está con nosotros. Ahora, no solamente, como digo, Él nos hizo renacer, sino que además nos da una herencia. A mí me vais a perdonar. Ya sé que los que sois padres lo entendéis muy bien, sean los hijos, lo que sean, al final le dejáis la herencia. Ya lo sé. Algunos muy ricos los desheredan, pero normalmente le dejas la herencia, que a veces son deudas, pero se la dejas. Pero el Dios eterno, el que no tenía necesidad de nada, el que además nos compra por su grande misericordia, no dice os perdono y darme las gracias toda la vida y ahí os quedáis, sino que además nos está diciendo que vivamos aquí bendiciendo a Dios, porque lo que nos espera es muchísimo mejor. Porque tenemos una herencia. La palabra en griego aquí significa una herencia espiritual.
una herencia además que no se puede extinguir. O sea, nosotros vivimos aquí, luchamos aquí, tenemos los problemas de la vida de aquí, andamos por el mundo de aquí, pero ¿queréis que os lo diga? ¿Somos de allí? Lo que pasa es que somos tan tontos que no lo aprovechamos. O sea, tenemos todo lo suficiente para decir, Señor, como decía Pedro, un poco de tiempo y sufrimos. ¿Y eso qué más da? Si tenemos toda la eternidad para disfrutarlo. Esto es como uno va al médico y dice, oiga, tiene que estar usted 3 meses haciendo rehabilitación. Pues mira, qué más da, pues te fastidia un poquito. Pero luego sabes que tienes la vida por delante. No, es que nosotros sabemos lo que Dios ha planeado desde el día que renacimos de nuevo y no somos capaces de vivir a la mínima expresión. Vivimos agobiados, corriendo, desanimados, parece que nos falta todo. Así que yo creo que es importante que nosotros en esta tarde nos sentemos y sigamos alabando a Dios. La herencia que Dios nos dio es por su gran misericordia, no porque la merezcamos, por su gran misericordia. Y además es una herencia incorruptible. Las grandes fortunas desaparecen. Mucha gente se ha enriquecido con la crisis y muchísimos lo han perdido todo. Yo tengo unos amigos que lo han perdido todo. Teniendo fábricas y teniendo todo, es que no tienen ni para comer. Esta es la realidad. Les ha desaparecido. Es como si de pronto tú tuvieras todo lo que necesitas y de pronto desapareciera. Pues realmente les ha desaparecido. Las cosas se desvalorizan y desaparecen. Pero la primera cosa que Dios quiere que sepas es que la herencia que Él te ha dado es incorruptible. No le va a pasar nada, no se va a disipar en el aire. No sufre cambios. Lo que Dios ha prometido está ahí. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Punto, no punto y coma. Y no vendrá condenación porque ha apartado de muerte a vida. Herencia eterna. Algo que puedes disfrutar para toda la vida. Es que si saliéramos a la calle y le dijéramos a alguien que podemos alargarle la vida 10 años, yo no sé, Pati, pero creo que podría poner una consulta privada y seguro que pagábamos gallolá, vamos, de sofacto. Porque es lo que quiere la gente. La gente quiere comprar vida y es lo único que no pueden comprar. Y los creyentes tenemos vida y vivimos como los que no tienen esperanza. Pues yo me niego, hermanos y hermanas, en esta tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Para qué? Para poder vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Las cosas de este mundo son pasajeras. Puedes tener lo que quieras y tener 4 coches. Yo siempre me río porque digo, mira, el que tiene 4 coches y yo iremos todos al cementerio en el mismo, alquilado. Mejor, porque si el mío no se lo lleva nadie, no se pelearán. Entonces, esto lo sabemos y encima cuando vamos a algún sitio de estos, pues lo sabemos mejor. Y cuando es algo rápido, que no estamos acostumbrados, y una persona jóvenes decimos, ostras, la vida no es nada. Pero nos dura 2 minutos, porque Satanás se empeña a que nos dure 2 minutos. Por tanto, la herencia que Dios tiene para sus hijos es eterna. Y lo que nosotros proclamamos cada vez que hablamos y abrimos la palabra y proclamamos el Evangelio y queremos decir hoy, aquí en esta tarde, claro y alto, a los que todavía no tenéis esta seguridad, que la vida eterna se consigue a los pies de la cruz. Ni religiones, ni por hacer buenas obras. Cuando uno entiende que está perdido, que está muerto en delitos y pecados y sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y pedimos perdón, nacemos, renacemos de nuevo a una esperanza viva. Esa esperanza viva, aquí, más o menos, con todos los avatares de la vida la llevamos y allí la disfrutaremos eternamente, porque Él la ha prometido. Pero además, esa herencia también evidentemente tiene que ver con nuestra fidelidad, que después el Señor repartirá, eso que a veces nos reímos un poquito, las coronas, que en realidad es algo para que nosotros sepamos lo que quiere decir, pero que no es ni más ni menos que ver que el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más podemos querer de alguien a quien amamos, alguien tan maravilloso, que
que me diga a mí y a ti: bien, buen sierva y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pues eso es parte de la herencia de Dios. Además está incontaminada, esto me gusta. Somos el país de la corrupción. Tarjetas negras, tarjetas amarillas, tarjetas azules, unas para gastos, otras para ir a la peluquería. Da igual, el otro día salía uno de estos imputado y dice: hombre, es que no está tan mal. Yo lo único que hacía era comer, ir a la peluquería, tener buen aspecto para hacer mi trabajo. Digo, pues yo tengo buen aspecto y tengo que pagármelo. ¿Por qué? Porque no tenemos una idea de lo que significa algo puro, algo que no está contaminado, algo que no es negociable, algo que no se puede comprar, que no podemos comprarlo, que está incontaminada. Porque todo el que tiene esta herencia la tiene porque el Dios de misericordia la ha comprado y nos la ha dado gratis. Y ahí no hay ni enchufes ni trifásicos. ¿Eso qué significa? Que solo entran los que han recibido el perdón de Dios, los que han nacido de nuevo. Y aquí hay una palabra inmarcesible, que según me amenazaban con la presentación del diccionario de la Real Académica de la Lengua, han cambiado muchos ya las palabras para que se entendamos. Y a mí me gustaba el diccionario para que me explicaran lo que no entiendo. Pero si tengo que tener un diccionario para que me digan mileurista, pues no hace falta, porque eso ya sé lo que significa. Eso es así, ¿no? Pero ¿qué es inmarcesible? Algo que no puede marchitarse. O sea, algo que, aunque pase tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, siempre lo veremos maravilloso. Algo que nunca perderá su valor, algo que siempre será maravilloso. Esta palabra está diciendo que Pedro nos está comparando esta herencia con la naturaleza. Y por bella que sea la naturaleza, por bien que cuidemos las plantas, a mí no porque se me mueren todas, pero las que las cuidáis, ¿verdad? Llega un momento que tienen un tiempo de vida y de pronto se mueren. Pero lo que Dios te ha dado es de su propiedad, es sostenible porque Él lo sostiene y no en ningún momento se marchitará. Eso evidentemente quiere decir que tenemos posibilidades de vivir en otra dimensión. O como diría Pedro, sufrimos aquí, reinaremos allí. ¿Por qué? Porque si lo terrenal está en su concepto, si nosotros en vez de mirar la escritura del piso, nuestra pensión, pensamos evidentemente en administrar las cosas, pero en que lo nuestro verdaderamente está allí, donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y será automático. Y entonces, ¿para qué quieres tener una casa o 3 casas si al final todo se va a quedar aquí? Pues a lo mejor tendrías menos problemas y podrías estar mucho más haciendo lo que el Señor quiere. Por tanto, yo os quiero animar porque las cosas no son lo que parece. Nosotros no somos los pobres, los que nadie quiere, ni los que posiblemente mucha gente dice pobrecitos. El otro día me decía alguien, dice, mira, me sabe mal decírtelo, pero te lo voy a decir. Porque es que tú no pareces la clase de chica, me dijo chica, con lo cual ya me puse contenta, que realmente no quieres disfrutar de la vida. ¿Y qué haces con estos cristianos que están todos aburridos, apagados y que parece que están de penitencia? Digo, hombre, yo no sé qué cristianos conoces, pero los míos, iba a decir los míos no. Y luego pensé, depende del día. El lunes, el martes, el miércoles. Ese es el mundo, nos ve. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar el lunes? Pues como todo el mundo, ¿no? Ahora contentos porque tenemos trabajo, pero bueno, o vamos pensando, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es una transición, yo me voy al cielo y mientras tanto tengo que estar aquí. No, vamos ocupados, preocupados, afanados, estresados, porque hemos perdido de vista que nuestra herencia está allí. Y construimos muy poco para allí y mucho para aquí, sin darnos cuenta que se va a quedar aquí. Por tanto, Dios nos ha dado una herencia maravillosa, no la merecíamos, pero nos las ha dado en propiedad y eso no va a cambiar. Pero además dice que la herencia que está allí nos está esperando. Pero mientras nosotros estamos aquí, somos guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el siglo postrero. Mientras estamos aquí, Dios nos guarda.
Mientras estamos aquí, Dios nos protege. Mientras estamos aquí, Dios está comprometido contigo y conmigo. No nos quita todas las penas, no nos quita todos los sinsabores, pero aquí cuando dice que sois guardados en el poder de Dios para salvación, la traducción, para alcanzar la salvación, la traducción es para estar viviendo como salvados. O sea, Dios nos guarda aquí y nos protege y luchamos con el enemigo porque Dios quiere que los salvados, los que Él ha salvado y que esperan la herencia, agradecidos, vivamos los años que tenemos aquí sirviendo a nuestro Dios, no por lo que nos da, sino por el amor que le tenemos. Y además pensando que es para alcanzar esa salvación que está preparada en el cielo para nosotros y que esa salvación que está en el cielo preparada será manifestada en toda su plenitud, con toda su gloria, el día que entremos por la puerta y el Señor diga, bienvenido. Yo no estaba diciendo aquí, quiero imaginarme, era la canción, ¿no? Y todos nosotros nos estamos imaginando cosas, ¿no? ¿Cómo será? Bromeamos a veces si nos abriera la puerta a San Pedro, no sé si él pensaba que nos iba a recibir y darnos la herencia, no lo sé, pero la gran realidad es esta. Nosotros aquí somos guardados por el poder de Dios, en el poder de Dios, y estamos aquí para que la gracia de Dios y la paz sean multiplicadas, y para que el mundo sepa y crea, y las personas puedan obtener la herencia, esa herencia que le costó la vida al propio Hijo de Dios. Y eso que parece tan sencillo, nos cuesta. A mí tengo que decir que me cuesta, pero que doy gracias a Dios por su grande misericordia y le bendigo por haber nacido de nuevo, por tener esperanza, por tener el Espíritu de Dios y por tener la seguridad que como Él resucitó, un día yo resucitaré y estaré con Cristo. Todo lo que pase en el intervalo de que nacimos, renacimos y llegamos al cielo, dice Pedro, el cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Qué problema hay? A ver, ¿qué problema hay? Que estéis alegres por un poco de tiempo, si luego resulta que el tiempo es eternidad, si nadie va a tener enfermedades, si las pastillitas que tomas 7 o 8 te las dejas en casa para siempre. A mí me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene muchas cosas, pero no hace lo que no podemos pensar. Nos habla de lo que no hay en el cielo, pero poco de lo que hay. Nosotros, para ponerle un poquito de rústica, le ponemos las calles de oro, para los niños, pero es muy interesante que todavía tengo grabado en mi mente el libro de Apen, donde las cosas que no están en el cielo. Alguien de mi generación o sabe aquel dibujito que aparecía, ¿qué aparecía primero? Que yo los niños ahora pienso, ahora no, entonces no lo entendía, ahora entiendo. El botecito de medicinas, que ellos desde luego se los llamaban a los niños, las medicinas. Luego aparecía alguien llorando, las lágrimas. Luego aparecía alguien tenía algo roto. No habrá todo esto. O sea, lo que no habrá es todo aquello que a ti te ocupa, te preocupa. Y lo que habrá, me vais a perdonar. No sé si las calles serán de oro, si tendremos aviones para ir de nube a nube, si tendremos alas, no lo sé. Pero una cosa sé, estará Él. Y nosotros estaremos en su presencia para toda la eternidad. Y gozaremos de una herencia que ha sido guardada por Él en los cielos para nosotros, comprada al precio de su propia sangre y sellada con las aras de nuestra herencia, que son el Espíritu de Dios y la seguridad de que como Él resucitó, tú y yo resucitaríamos. Y la pregunta es, entonces, ¿quién da más? Nadie. Por eso nosotros cuando compartimos el Evangelio tenemos que estar claramente seguros de que la gente entiende, que no se trata solo de sentirnos pecadores y sentirnos mal y sentirnos como somos. Ese es el principio. Nosotros hemos pecado y estamos separados de Dios, pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó y hoy dice, la herencia la tienes gratis. Solamente hay un problema, no la puedes comprar. Así que yo creo que Dios está hablando muy claro a su iglesia en el día de hoy. Y creo que nosotros también como creyentes tenemos que aprender cosas nuevas todos los días. Y me gustaría dejaros solamente
algo para que pudiéramos entender a la práctica, que es lo que creo que Pedro quería resumir. En primer lugar, me gustaría que hoy tirásemos la casa por la ventana. Porque a mí me gustan mucho los refranes y la etimología. Me encanta, porque la sabiduría popular viene de algo. No es que se populariza ¿por qué? Tiene una razón de ser. Al final del siglo XVIII y principios del XIX, en 1763, el rey Carlos III, en Italia, el rey Carlos III decidió premiar a las personas con una lotería, ¿vale? De la cual todavía, hoy en día, sobre todo la más popular, es la de Navidad o la grosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría? Era tal el, diríamos, impacto que causó en la sociedad, que en el momento que la gente recibía el premio de la lotería, iba a sus casas y literalmente tiraban la casa por la ventana. Lo tiraban todo, porque decían al mundo: he empezado una nueva vida. De lo anterior no quiero nada. Y entonces, literalmente, no sé si miraban que pasara alguien o no, tiraban todo y le decían a sus vecinos: hasta ayer yo vivía así, pero ahora tengo herencia y no tengo que trabajar, y lo antiguo me sobra, y lo tiraban por la ventana. En Nápoles, tiempo después, en el sur de Italia, tomaron esta costumbre en Nochevieja. Y en Nochevieja se tira por la ventana todos aquellos objetos, todo aquello que tú quieres que salga de tu vida. Algunos tiran al marido, pero luego lo van a buscar porque no tienen otro, ¿eh? ¿Pero qué están diciendo? Están diciendo: este año ha sido así, pero yo quiero que el año que viene sea mejor. ¿Qué voy a hacer? Todo aquello que me ha atado, que me ha esclavizado, y simboliza que sus problemas han terminado el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Y que el día 1 de enero sus problemas han terminado. Evidentemente nosotros decimos: pues es una tontería. Pero lo que sueñan es con un mundo, una vida mejor. Pues nosotros, cuando nos convertimos, tiramos la casa por la ventana. Creo yo, en el buen sentido y con el respeto, porque nada de lo que teníamos podía ser ofrecido. Nada de lo que teníamos podía comprar la salvación. Pero le dijimos: Señor, si tú nos perdonas, mi vida, mis anhelos, todo lo que tengo, lo pongo a tus pies. Y desde hoy quiero vivir una vida donde sea guardado por tu poder. Quiero esperar con paciencia y correr la carrera, esperando la herencia, bendiciendo tu nombre, haciendo lo que tú quieres, porque mi vida ha terminado y empieza una nueva. Y eso es lo que comúnmente y malamente se llama el primer amor. Ese amor apasionado que nos dura un tiempo. No, el amor de Dios tiene que crecer en compromiso, en amor, y hay que tirar la casa por la ventana, de vez en cuando, de vez en cuando. Si no sois italianos, de los italianos se pueden coger, aparte de la pizza, buenas cosas. Pero tirar la casa por la ventana, dice Pedro, es entender que la vida es mucho más allá que afanarnos por las cosas materiales y por el día a día, que no solo nos está reservada una herencia, es que esa herencia fue comprada a precio de sangre, y Dios está ofreciendo, como creyentes, hermanos y hermanas, que abramos los ojos en esta tarde y bendigamos al Señor por su amor, por su poder, por su bondad y por su herencia. Y nos está diciendo: qué pena que teniéndolo todo y pudiéndolo disfrutar una eternidad, no estéis haciendo las cosas que tenéis que hacer, responsablemente y como Dios quiere. Pero también nos hace una oferta en esta tarde el Evangelio. Y esa oferta es que algunos nunca han tirado nada por la ventana, nunca han ido a los pies de la cruz, de una manera real, de una manera de decir: Señor, yo sé que no merezco nada, soy pecador, pecadora, y quisiera pedirte que me hagas nacer de nuevo, y que esa vida que tú prometes, que empezó con tu resurrección, me permita vivir y ser tu hija o tu hijo, y vivir comprometido contigo y gozar la eternidad contigo,
como tú lo has prometido. Por eso me gustaría simplemente que cerráramos nuestros ojos, guardáramos unos segundos delante del Señor cada uno, sabiendo lo que quizás debe tirar metafóricamente hoy por la ventana. Quizás el orgullo, quizás la frialdad, quizás el hecho de decir, pues yo ya he llegado, ahora que lo hagan otros, yo no lo sé. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios nos reta a vivir vidas distintas a las que tenemos. Y también quisiera, si hay alguien entre nosotros que ha venido por primera vez, ha venido muchas veces, o simplemente no tiene la seguridad de que esa herencia es suya, porque un día fue a los pies de la cruz y sin tratar de poner excusas, le pidió a ese Dios y a ese Señor Jesucristo perdón de sus pecados. Y si es así, yo voy a hacer una pequeña oración. Si la haces en tu corazón, yo la hice hace muchos años y ha cambiado mi vida. Renací y no soy la que era. Y es algo que yo digo que funciona. Así que si quieres salir de aquí renacido a una esperanza viva, a una herencia eterna, haz esta oración en tu corazón. Señor Jesús, entiendo que tú moriste por mí en la cruz y me gustaría en esta tarde pedirte el perdón de mis pecados, pedirte que me ayudes, que me hagas ser la clase de persona que tú quieres que sea. Señor, ayúdame a cambiar de vida, ayúdame a pensar en ti como alguien, no solamente cuando te necesito, sino como alguien que eres el primero de mi vida. Perdona mis pecados, ayúdame, Señor. Y lo pido en tu palabra y lo creo porque tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no voy a pediros que os levantéis hoy, pero sí pediros que si alguien ha hecho esta oración y has venido con alguien, si tienes inquietudes, si te gustaría saber más, si quisieras hablar con nosotros o quizás algún creyente que quisiera orar con los líderes de aquí para decir, pues no es que no soy creyente, pero me había enfriado o quiero confesar esto, creo que este tiempo está abierto para que podamos orar con vosotros y estaremos aquí si queréis venir cuando termine el culto. Muchísimas gracias.